La historia que quiero contarles comenzó en un pequeño pueblo, perdido entre colinas interminables y llanuras abrasadas por el sol. Un lugar donde la tierra se había agrietado de sed, y la esperanza se había desvanecido como el último hilo de agua en un arroyo seco. Fue aquí, en medio de esta belleza severa, donde vivían Pedro y María, campesinos sencillos cuya fe resultó ser más fuerte que las pruebas más difíciles. Su pequeña casa de barro estaba en el borde del pueblo. Las paredes encaladas, que María volvía a cubrir con cal cada primavera, ahora estaban llenas de grietas, como las arrugas de un anciano. El techo, que alguna vez fue resistente, tenía agujeros en algunas partes. Y el pequeño huerto detrás de la casa, hacía tiempo que no producía nada, excepto maleza endurecida que luchaba por sobrevivir en esta tierra implacable. La sequía llegó hace 3 años. Al principio, nadie la tomó en serio. Antes habían pasado por temporadas secas. Los campesinos bromeaban diciendo que la lluvia simplemente se había tomado unas vacaciones. Pero los meses pasaban, y el cielo seguía implacablemente despejado, sin la más mínima señal de nubes salvadoras. Los pozos comenzaron a secarse, las cosechas a morir, y el ganado a adelgazar y enfermar. Cada mañana, Pedro salía al umbral de su casa y miraba al cielo. Su rostro bronceado, surcado por profundas arrugas tras muchos años de trabajo bajo el sol abrasador, mantenía una serenidad asombrosa. María a menudo lo encontraba en esos momentos y lo observaba con preocupación, tratando de entender qué le daba la fuerza para seguir esperando. «Dios no nos abandonará, María», decía él cada noche, cuando se sentaban a la mesa, donde cada día había menos comida. «Él siempre cuida de sus hijos». María quería creer, de verdad quería. Pero cuando veía a los vecinos marcharse del pueblo uno tras otro en busca de una vida mejor, cuando escuchaba los llantos de los niños hambrientos por las noches, su corazón se llenaba de dudas. Rezaba todos los días, pero a veces le parecía que sus palabras se evaporaban en el aire ardiente sin alcanzar el cielo. Mientras tanto, el pueblo moría lentamente. Don José, el hombre más rico de la región y dueño de varias parcelas de tierra, también comenzó a vender sus propiedades. «Este lugar está maldito», decía mientras pasaba junto a la casa de Pedro y María. «Solo los tontos se quedan aquí esperando un milagro». Pero Pedro y María permanecieron. No porque no tuvieran a dónde ir. María tenía una hermana en la ciudad que más de una vez les había ofrecido refugio. Se quedaron porque Pedro estaba seguro de que Dios les tenía preparado algo especial, y que sus pruebas no eran más que la preparación para una gran bendición. Nadie podía imaginar que pronto esa certeza los llevaría a vivir eventos que cambiarían para siempre no solo sus vidas, sino el destino de todo el pueblo. Aquella mañana, Pedro se despertó antes de que cantaran los gallos. Algo lo había despertado. No un ruido ni un movimiento, sino más bien la sensación de que alguien lo había llamado por su nombre. Se levantó con cuidado, tratando de no despertar a María, y salió al patio. El cielo en el este apenas comenzaba a aclararse, pasando de negro a un azul profundo. Las estrellas aún titilaban, pero ya se preparaban para ceder su lugar al sol. Pedro se arrodilló en la tierra seca y cerró los ojos. Rezaba cada mañana, pero ese día su oración fue diferente. No pedía lluvia ni comida. Simplemente escuchaba, abriendo su corazón a la voz que, creía, inevitablemente llegaría. Y la voz llegó, no desde el cielo en forma de trueno ni como un susurro del viento, sino desde su interior, desde lo más profundo de su alma. «Construye un granero, y yo lo llenaré». Cuando María despertó y salió al patio, encontró a su esposo sentado en una vieja mesa de madera. Frente a él, había una hoja de papel donde, con un trozo de carbón, estaba dibujando unas líneas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella reprimiendo un bostezo. «Dibujando un granero», respondió Pedro sin apartar la vista de su trabajo. María se acercó, pensando que no había escuchado bien. «¿Un granero? ¿Para qué necesitamos un granero, Pedro?». Él levantó la vista, y María se quedó inmóvil. En su mirada había una certeza, una paz tal, que por un momento le pareció que frente a ella no estaba su esposo, sino alguien más. «Dios me dijo que construyera un granero», respondió él, «y él prometió llenarlo». María se sentó frente a él, sintiendo cómo la preocupación llenaba su corazón. «Pedro, casi no nos queda comida. Apenas podemos sobrevivir. ¿Con qué construiremos el granero? ¿Y qué guardaremos en él? No tenemos cosechas, no tenemos ganado». «La fe sin obras está muerta, María», la interrumpió Pedro.
Si Dios dice que construya, construiré. Lo demás está en sus manos. La noticia sobre la extraña idea de Pedro se esparció rápidamente por el pueblo. La gente se reunía en grupos y observaba cómo marcaba el terreno detrás de su casa, donde se suponía que se levantaría el granero. Algunos se llevaban un dedo a la sien, otros reían, y algunos lo miraban con lástima. La sequía, al parecer, había vuelto loco al pobre hombre. Don José, pasando por allí en su carreta, se detuvo y observó largo rato el trabajo de Pedro. Vecino, lo llamó finalmente. ¿Estás construyendo un palacio para el aire o intentas atrapar las nubes de lluvia en una trampa? Se escucharon carcajadas entre los que estaban cerca. Pero Pedro se irguió. Se limpió el sudor de la frente y respondió con calma. Estoy construyendo una casa para la bendición de Dios, don José. Cuando llegue, podrán verla con sus propios ojos. Don José sacudió la cabeza. Pobre tonto, Dios hace tiempo que olvidó esta tierra, aquí no volverá a crecer nada. Pero Pedro ya había vuelto a su trabajo, como si no oyera las burlas. Sus manos, endurecidas por años de arduo trabajo, seguían colocando estacas en la tierra seca, marcando los contornos del futuro granero con movimientos meticulosos. Construir el granero resultó ser una tarea mucho más difícil de lo que Pedro había imaginado. En un pueblo agotado por la sequía, encontrar materiales de construcción era casi imposible. Nadie quería compartir sus tablones o herramientas, y menos aún para una empresa tan sin sentido. Tendré que desmontar nuestra cama, dijo Pedro un día, al regresar a casa tras otra jornada infructuosa buscando materiales. ¿Nuestra cama?, exclamó María. ¿Y dónde vamos a dormir? En el suelo, con mantas, respondió Pedro. Será temporal, María. Cuando llegue la bendición, tendremos una cama nueva, mejor que la anterior. Y por más que María protestó, al día siguiente su cama se convirtió en las paredes del futuro granero. Desde entonces, dormían en finas mantas extendidas sobre el suelo de barro, y cada mañana María despertaba con dolor en la espalda y un peso en el corazón. Las dudas, que intentaba reprimir, crecían con cada día que pasaba. «Pedro», se atrevió a decir una tarde, cuando su esposo regresó a casa con las manos ensangrentadas tras trabajar con la madera áspera. Tal vez Dios quería que construyéramos el granero, en otro lugar. ¿Y si nos está llamando a irnos de aquí? Mi hermana aún nos espera en la ciudad. Pedro sumergió lentamente las manos en un barreño con agua que María le había llevado. El agua se tiñó de rosa. Dios no me dijo que me fuera, María. Me dijo que construyera el granero aquí. Pero mira a tu alrededor. Mira tus manos. Estamos agotados. Casi no nos queda comida. Trabajas todo el día y el granero crece tan lentamente. Y sin embargo crece, respondió Pedro con dulzura. Al igual que nuestra fe. María se dio la vuelta para ocultar sus lágrimas. Amaba a su esposo, admiraba su fe, pero a veces esa fe le parecía una locura. Don José no perdía oportunidad de burlarse de Pedro. Cada día, al pasar por allí, se detenía para lanzar otra burla. «¿Cómo va la construcción de tu castillo en el aire, Pedro?», gritaba. «Quizás deberías rezar para que Dios te envíe carpinteros celestiales, porque por ti mismo no pareces lograr mucho». Un día, cuando las burlas de don José fueron especialmente crueles, María no pudo soportarlo más. Salió corriendo de la casa y gritó: «Dejen a mi esposo en paz. Si no pueden ayudar, al menos no estorben». Don José se sorprendió por aquel arrebato de una mujer que normalmente era callada. Miró a María, luego a Pedro, que seguía trabajando como si no los oyera, y sacudió la cabeza. «Defiende su locura, mujer. Pero cuando llegue el invierno y no tengan qué comer, recuerda que te advertí». Dicho esto, se marchó, dejando a María temblando de ira y miedo. Miró a su esposo, su espalda encorvada, sus manos que seguían trabajando a pesar del dolor, y sintió una extraña mezcla de amor, orgullo y desesperación. «Dios», susurró, «si realmente hablaste con él, por favor, danos una señal, aunque sea una pequeña señal de que estamos en el camino correcto». No sabía que su oración pronto sería escuchada de la manera más inesperada. Al día siguiente, cuando el sol del mediodía brillaba alto en el cielo, Pedro oyó el sonido de ruedas sobre el camino polvoriento. Dejó sus herramientas y miró en dirección a la carretera, cubriéndose los ojos del resplandor. Por el camino avanzaba lentamente una pequeña carreta tirada por un viejo caballo. Conducía la carreta un hombre de cabello canoso, con un sombrero gastado y ropas sencillas. El desconocido detuvo la carreta frente a la casa de Pedro y saltó al suelo con una sorprendente agilidad para su edad. Sus ojos,
claros y penetrantes, examinaron con atención el granero a medio construir. «Buenas tardes», saludó. «Me llamo Santiago, soy viajero y busco un lugar para descansar. ¿Podrían darme un poco de agua?» María, al oír las voces, salió de la casa y miró con asombro al visitante. Hacía mucho que no se veía a un viajero en sus tierras. Nadie pasaba por aquellas regiones áridas por voluntad propia. «Por supuesto», respondió ella y entró a la casa por agua, aunque sabía que sus provisiones eran limitadas. Mientras María estaba dentro, Santiago se acercó a Pedro. «Interesante construcción», dijo, señalando el granero con un leve movimiento de cabeza. «¿Qué estás construyendo en tiempos tan difíciles?» «Un granero», respondió Pedro sin más. «Dios me dijo que lo construyera». Para sorpresa de Pedro, Santiago no se rió ni hizo un gesto de burla. Solo asintió, como si hubiera escuchado algo completamente normal. «La fe», dijo en voz baja. «Algo raro en estos tiempos». Cuando María regresó con el agua, Santiago le dio las gracias y bebió despacio, disfrutando cada sorbo. Luego se giró hacia su carreta y retiró la lona que cubría su carga. «Traigo algo que quizás les sea útil», dijo. Pedro y María se acercaron y se quedaron inmóviles de asombro. En la carreta había sacos de grano, algunas herramientas y hasta un pequeño saco con clavos, un verdadero tesoro en su situación. «No puedo aceptar esto», Pedro negó con la cabeza. «No tenemos con qué pagarle». Santiago sonrió. «No es una venta, amigo mío, es un regalo. Viajo mucho y recojo cosas que pueden ser útiles para quienes las necesitan. Y parece que tu granero las necesita más que nadie». María no pudo contener las lágrimas. Era la primera señal, el primer destello de esperanza en mucho tiempo. Santiago se quedó en el pueblo durante 3 días. Ayudó a Pedro con el granero. Compartió historias sobre sus viajes, e incluso le enseñó a María cómo hacer crecer algunas plantas usando muy poca agua. Cuando se marchó, el granero estaba casi terminado, y en los corazones de Pedro y María ardía una nueva esperanza. «Recuerden», dijo Santiago al despedirse, «la fe sin obras está muerta, pero las obras sin fe son solo movimientos». Después de su partida, Pedro y María retomaron el trabajo con renovadas fuerzas. En una semana, el granero estuvo terminado, una construcción sencilla pero resistente, capaz de almacenar una cosecha que aún no existía. «¿Y ahora qué?», preguntó María cuando se quedaron de pie frente al granero terminado. «Ahora sembramos», respondió Pedro. María miró la tierra seca y agrietada alrededor de su casa. «Pero la tierra...» «Dios dijo que construyéramos el granero y prometió llenarlo», la interrumpió Pedro. «Si queremos ver este milagro, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos». Y comenzaron a preparar la tierra. Pedro cavaba el suelo endurecido, mientras María lo seguía, sembrando las preciosas semillas que Santiago les había dejado. El trabajo era duro. La tierra se resistía, el sol ardía sin piedad, y sus cuerpos, debilitados por meses de hambre, se agotaban rápidamente. Los vecinos volvieron a reunirse para observar esta nueva locura. Murmuraban entre ellos y en sus ojos se reflejaba una mezcla de desprecio y lástima. «Siembran en tierra muerta. Están locos. Qué pena me dan». Don José se detuvo un día, observando cómo Pedro y María trabajaban bajo el sol abrasador. «Están gastando sus últimas fuerzas», dijo, pero sin la burla habitual en su voz. Algo en él parecía haber cambiado después de la llegada de Santiago. «Esta tierra no dará cosecha. Créanme, lo sé. Si Dios quiere, la cosecha crecerá incluso sobre las piedras», respondió Pedro sin dejar de trabajar. Don José suspiró y se marchó. Los días pasaron. Pedro y María terminaron la siembra, y ahora, cada mañana, salían a ver si los brotes comenzaban a aparecer. Pero la tierra seguía tan estéril como antes. «Tal vez las semillas eran viejas», sugirió María con cautela después de una semana sin resultados. «O quizá la tierra es demasiado dura», añadió 2 semanas después. «O el sol demasiado fuerte», susurró al mes, cuando la esperanza empezó a desvanecerse. Pero cada vez, Pedro solo sacudía la cabeza y repetía: «Hicimos todo lo que pudimos, ahora nos toca esperar y creer». Y esperaron, aunque cada día se volvía más difícil. Una tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, María se sentó en el umbral de su casa, mirando el campo vacío y el granero terminado. Su corazón pesaba más que nunca. Había pasado 1 mes y medio desde que sembraron las semillas, pero la tierra seguía muerta. Sus provisiones de comida se agotaban, y la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. «Dios», susurró, «he intentado tanto creer. Ambos lo hemos intentado. Pero ya no puedo más.
muéstrame que nuestra fe no es en vano, o dame fuerzas para aceptar que debemos buscar otro camino. En ese momento, Pedro salió del granero, donde pasaba cada vez más tiempo, orando y reflexionando. Se sentó junto a su esposa y la abrazó por los hombros. «Estás perdiendo la fe», dijo en voz baja. No era una pregunta. María no lo negó. «Tengo miedo, Pedro. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si no fue una instrucción de Dios, sino solo tu imaginación? O peor aún, ¿y si Dios nos está poniendo a prueba para ver si nos rendimos o no?» Pedro guardó silencio por un largo rato, mirando el horizonte. «No lo sé, María», admitió finalmente. «Solo puedo creer. Y mi fe me dice que debemos esperar un poco más». «¿Cuánto?», preguntó María con amargura. «¿Hasta que muramos de hambre?». En ese momento, vieron cómo una figura familiar se acercaba por el camino hacia su casa. Don José caminaba lentamente, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Cuando se acercó, notaron que su rostro estaba pálido y que sus ojos brillaban con fiebre. «Agua», susurró con voz ronca. «Por favor». María corrió rápidamente a buscar una taza con agua. Don José la bebió con avidez. «Estoy enfermo», dijo, dejándose caer pesadamente al suelo junto a ellos. «No queda nadie que pueda ayudarme. Todos se han ido». Pedro y María se miraron. A pesar de todas las burlas y palabras hirientes, no podían abandonar a su vecino en su desgracia. Lo ayudaron a entrar en la casa y lo acostaron en su humilde lecho de mantas. Cuando don José finalmente se quedó dormido, agotado por la enfermedad y el calor, Pedro salió al patio y alzó la vista al cielo. Estaba despejado, como siempre en los últimos meses, pero algo en el aire había cambiado. Lo sintió en su piel. Una humedad apenas perceptible, que antes no estaba allí. «María», la llamó. «Sal un momento». Cuando María salió, Pedro señaló el horizonte lejano, donde se veía apenas una pequeña nube oscura. La primera nube en muchos meses. «Mira», dijo en voz baja, «Dios está respondiendo». La nube, que al principio no era más grande que un puño, comenzó a crecer ante sus ojos, acercándose al pueblo. Pronto el cielo se cubrió con un manto gris, y el aire se llenó de una frescura que los habitantes del pueblo no habían sentido en mucho tiempo. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la tierra mientras Pedro y María seguían de pie en el patio, incapaces de creer lo que veían. «Lluvia», susurró María, extendiendo las manos hacia el cielo para sentir las frías gotas sobre su piel. «Pedro, es lluvia». Pedro permaneció en silencio, pero las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con las gotas de lluvia. Cayó de rodillas directamente sobre el barro, que rápidamente comenzaba a formarse bajo sus pies, y levantó el rostro hacia el cielo. «Gracias», pronunció en silencio. La lluvia se intensificó. Pronto se convirtió en un verdadero aguacero que golpeaba con fuerza el techo de su casa y del granero recién construido, transformando la tierra seca en un lodo espeso. Pero ni Pedro ni María se apresuraron a resguardarse. Se quedaron bajo la lluvia, empapados hasta los huesos, disfrutando cada instante de aquel milagro. Despertado por el ruido del agua cayendo, don José se levantó con dificultad de su lecho y, tambaleándose, salió al patio. «Señor», murmuró, mirando los torrentes de agua que caían del cielo. «Esto está sucediendo de verdad». La lluvia continuó toda la noche y durante todo el día siguiente. Cuando finalmente cesó, la tierra había absorbido tanta humedad que en las zonas bajas se formaron pequeños charcos como lagunas. El cielo se despejó, y el sol volvió a brillar. Pero ahora sus rayos no secaban la tierra, sino que parecían bendecirla. Pasó una semana. Don José, recuperado gracias a los cuidados de Pedro y María, se preparaba para regresar a su casa, pero antes de partir, les pidió que le mostraran el campo donde habían sembrado las semillas. Cuando llegaron al campo, los tres quedaron paralizados por el asombro. Aquello que hasta hace poco había sido un desierto estéril, ahora reverdecía con miles de pequeños brotes que se abrían paso hacia el sol. «Increíble», susurró don José. «Tenías razón, Pedro. Todo este tiempo tenías razón». Pedro sonrió. «No yo, don José. Dios tenía razón. Él siempre tiene razón». Desde aquel día, la vida en el pueblo comenzó a cambiar. Las lluvias llegaron con regularidad, no demasiado intensas, pero suficientes para mantener la vida de las plantas. El campo de Pedro y María se volvió más verde y fuerte con cada día que pasaba. Muchos de los que habían abandonado el pueblo comenzaron a regresar al enterarse de los milagrosos cambios. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, el granero que Pedro había construido con tanta fe realmente se llenó. De grano, de frutas
y de verduras, más abundantes de lo que nadie podía recordar. La historia de Pedro y María se convirtió en una leyenda, contada no solo en su pueblo, sino mucho más allá de sus fronteras. La gente viajaba desde lejos para ver el granero de la fe y escuchar la historia de primera mano. Y aunque Pedro siempre se sentía incómodo cuando lo llamaban un hombre de gran fe, nunca perdía la oportunidad de compartir lo que, para él, había sido la lección más importante. La fe no es solo esperar un milagro, decía. La fe es actuar, incluso cuando todo a tu alrededor te dice que no tiene sentido hacerlo. Es construir un granero en tiempos de sequía. Es sembrar semillas en tierra árida. Es una confianza que es más fuerte que la duda. María también había cambiado. Sus ojos, que antes reflejaban preocupación y miedo, ahora brillaban con una calma segura. Cuando le preguntaban qué le había dado fuerzas para no rendirse en los días más difíciles, ella sonreía y respondía: a veces, solo necesitas seguir caminando junto a alguien que cree más que tú, hasta que tu propia fe se fortalezca. Don José, para sorpresa de muchos, se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Pedro y María. El día en que se recuperó por completo, vino a ellos con una propuesta inesperada. Quiero darles parte de mis tierras, dijo. No en alquiler, sino para siempre. He visto cómo trabajaron, cómo creyeron cuando nadie, ni siquiera yo, creyó. Personas así merecen más de lo que tienen. Al principio, Pedro se negó, pero don José fue insistente. No lo consideres un regalo, sino un acto de justicia. Me burlé de ustedes durante años, y ahora quiero corregir mi error. Finalmente, Pedro aceptó, pero con una condición. Una parte de la tierra debía destinarse a la comunidad, para que cada habitante del pueblo pudiera cultivar algo para su familia. Con los años, el pueblo floreció. El granero que Pedro construyó en aquellos tiempos difíciles se convirtió en el centro de la vida comunitaria. Allí se almacenaban semillas y herramientas, se realizaban reuniones y celebraciones, y se daba refugio a los viajeros, tal como Pedro y María alguna vez acogieron a Santiago. Nadie volvió a ver al misterioso viajero, y muchos creían que quizás había sido un ángel enviado en el momento más difícil. Pero Pedro y María sabían que el milagro no fue la llegada de Santiago, ni la lluvia que cayó después de la larga sequía. El verdadero milagro había estado en sus corazones, en aquella fe inquebrantable que les permitió ver una oportunidad donde otros solo veían desesperanza. Y cuando llegaban tiempos difíciles, porque a veces llegaban, los habitantes del pueblo se reunían en el granero de la fe para recordarse unos a otros que, a veces, solo es necesario dar el primer paso, incluso cuando el camino por delante no es visible. Gracias por ver esta historia sobre el poder de la fe, la esperanza y la acción. Espero que la historia de Pedro y María les haya inspirado y les haya recordado que, a veces, solo necesitamos dar el primer paso, incluso cuando el camino parece incierto. Si esta historia les ha gustado, por favor apoyen el canal, suscríbanse y dejen un comentario contando qué fue lo que más les conmovió. No olviden también activar la campanita para no perderse nuevas historias que nos invitan a reflexionar sobre los valores más importantes de la vida. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense, mantengan su fe y no tengan miedo de construir sus propios graneros de esperanza, incluso en los tiempos más difíciles.